Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en Sujeto Trascendente. Qué bueno que estés aquí. Me da mucho gusto que vayas siguiendo poco a poco para irte interesando en participar en la subjetividad que tenemos aquí de frente para poder organizarnos un poquito mejor. De hecho, me han preguntado por qué es importante la subjetividad. Entonces, pues yo anoto mis puntos para que no se me olvide, por supuesto. Entonces, bueno, ahí sí te comento que para mí la subjetividad es este campo dinámico de lo que sucede en términos de organización social. Entonces, bueno, pues estas dinámicas, primero que nada, es lo que estamos enfocando. Y segundo, entre las dinámicas que estamos enfocando, recuerda que nosotros decíamos en un momento dado que el carácter social no abarca toda la vida de la persona. Tiene la parte individual, tiene su carácter social, que está la parte en la que interactúa también con las demás personas y en la parte en la que hay una intersubjetividad precisamente de todo lo que traemos como bagaje cultural o todo lo que ocupa el contenido de nuestra psique. Entonces, bueno, pues todo eso, enfocarlo es importante porque finalmente estamos detallando qué es lo que estamos haciendo cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos, ¿verdad? Ya sea verbalmente, ya sea corporalmente, ya sea actitudinalmente. Entonces decíamos que que lo que a nosotros nos interesa es revisar las cuestiones actitudinales, que tiene estas vertientes, por supuesto. Entonces estas relaciones actitudinales que estamos haciendo, pues seguramente tú te habrás dado cuenta que no coinciden con las respuestas esperadas en determinadas problemáticas, en determinados momentos. Y entonces ahí es donde nosotros revisamos la calidad que tenemos de las relaciones humanas, ¿verdad? Que estamos observando. Entonces, nos interesa mucho porque en las relaciones humanas nosotros estamos detrás del entendimiento. Al no haber entendimiento, lo que tenemos como consecuencia lógica son las ansiedades y son estas problemáticas caóticas que tenemos en la realidad. Entonces, bueno, pues para poder enfrentar estas problemáticas y para poder reorganizar en términos que a todos acomode, en términos que de alguna manera a todos tome en cuenta, bueno, pues de eso se trata, de la cuestión de trabajar la subjetividad para ver cuáles son las vías posibles por las que podemos movernos y que esto se traduzca en soluciones para todos. Entonces, bueno, de eso se trata. Es muy importante entonces el manejo de la subjetividad. Además, este manejo de la subjetividad sí nos permite tener esta visualización de las experiencias que no son nuestras, porque a la hora de estar escuchando, por supuesto, a los demás, bueno, pues en ese sentido estaremos escuchando cuáles son en determinado momento las experiencias que resulten ser inéditas, algo que se sale del común denominador. Y acuérdense que ya habíamos dicho también que el común denominador que sea común para un grupo, para un conjunto, no va a ser exactamente el común denominador para otro conjunto, y por eso sí tenemos aquí también en la subjetividad que atender estos pequeños detalles de cuál es nuestro tronco común, ¿verdad? Para todos en términos de pluralidad y en términos mundiales. Bueno, muy bien. Pues entonces tenemos que adaptar esta subjetividad a todas esas experiencias que nos van dando la idea de el desarrollo de social en términos generales, ¿no? Pero ahora sí que lo que sí quiero decirles aquí es que esto implica una adaptación circunstancial a todos los contextos y a los ambientes culturales distintos que nosotros mismos con nuestras actitudes vamos provocando. Entonces, bueno, pues por allá va la cosa. Se trata, por supuesto, de estar platicando, participando intencionalmente. En términos educativos, esto ya lo decía la maestra Silvia Schmelkes. Ella no sé si en la actualidad se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, pero ella nos hablaba de que tiene que haber una participación intencional para que pueda haber calidad en las relaciones humanas y una adaptación circunstancial para el desarrollo social. Entonces, bueno, pues esto lo tenemos que verificar.
definitivamente este método verifica estas formas educativas, así que acuérdense, lo verifica además, lo valida además el entendimiento en forma práctica, a través del diálogo, a través de la lengua, los idiomas, y por supuesto un sentido universal para que todos podamos compartir un tronco común de las actitudes que son verdaderamente humanas y que podamos tener resultados humanos, como hemos dicho en distintas ocasiones. Bueno, para nosotros entonces nos vamos en términos prácticos, nos vamos hacia los fines prácticos. Vamos a argumentar los fines prácticos, por supuesto, con razones prácticas, ya lo decía Kant en la ética, desde un principio, después Alfred Schutz con los fines prácticos, y por eso nos vamos también en términos de coexistencia, a entendernos los unos a los otros. Esta acción comunicativa que está llevando a cabo la intersubjetividad y que nos tiene que de alguna manera provocar una convivencia cordial, una convivencia cálida, y por supuesto pues estaremos revisando nuestras acciones personales para verificar si estas acciones en términos actitudinales también son acciones cumplidas, ¿verdad? Porque una cosa es platicar sobre las acciones y otra cosa es cumplirlas. Entonces, bueno, eso es muy importante para la convivencia. Si es que realmente consideramos la convivencia, hay que cumplir. Y en términos de colaboración, pues sí tenemos entonces una acción autónoma. Acuérdense que no estamos esperando nosotros a que nos vengan a decir cómo hacer las cosas, porque ya sabemos lo que nos espera si las cosas no están hechas. Dado a las circunstancias emergentes, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, pues no tenemos por qué esperar demasiado, ¿verdad? Tenemos que autoorganizarnos y tratar de que este sentido universal sea, por supuesto, un fundamento para la ayuda humanitaria que tanto se necesita en estos momentos. Bueno, pues decíamos entonces que nosotros estamos dedicándonos a esta parte subjetiva, las razones, porque tenemos que manejar perfiles. En la actualidad, bueno, hay personas que son muy masoquistas y hay personas que son muy obsesivas, que para mí son las problemáticas fundamentales. Pero por supuesto cada quien tiene una manera de ser. Y el hecho de que yo les esté diciendo que existen estas problemáticas no quiere decir que yo estoy tratando de sacar una mejor razón para ser mejor que tú. No, yo estoy tratando de que reflexionemos sobre esta situación, porque en el caso de la gente obsesiva, por ejemplo, puede haber un conformismo ante el razonamiento, o también puede haber un no conformismo. Entonces, esto de alegar siempre puede ser también una razón conformista y no lo logramos ver. Entonces, bueno, a eso nos vamos a dedicar, a observar en qué momento sí, en qué momento no conviene para la resolución de nuestras problemáticas, que eso es lo más importante. Recuerda, los fines deben ser prácticos y además transparentes. Para las personas que suelen o que solemos, porque pues, todos son de mayor o menor medida solemos hacerlo, pues tenemos unos ciertos rencores por ahí atravesados, ¿no? Entonces esos rencores tienen como base las dádivas, es decir, si a mí me dan, yo doy, si no me dan, pues no doy nada. Entonces ahí se rompe el ciclo de reciprocidad, porque al no haber recepción, emisión hay, pero no hay recepción, y viceversa, pues entonces tenemos que la gente masoquista tiene mayores conflictos a la hora de solucionar estos conflictos. Bueno, poco a poco, por supuesto, lo tenemos que ver personalmente. Recuerda, eso es algo muy importante porque las problemáticas apremian. Las problemáticas son muy graves. La verdad es que yo he visto mucho que existe el servilismo. Fíjate que en turismo, por ejemplo, se dice que no hay necesidad de ser servil. O servir para nosotros, por ejemplo, en la industria turística, sí es atenderte, sí es consentirte, sí son esa clase de atenciones, pero no significa, y lo decimos mucho, no significa que me voy a poner como tapete para que pasen encima de mí solo por ganarme $1
o $2. Entonces, bueno, eso es muy importante, eso es también muy importante porque ahí es donde realmente estamos verificando si la coexistencia es humana o si lo único que me interesa es la cuestión mercante, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues esto de ser servil es algo muy importante porque es una de las problemáticas más profundas, arraigadas en este país, dadas nuestras circunstancias históricas, por supuesto, pero creo que se pueden modificar. Entonces, bueno, hemos dado un vuelo o rienda suelta a la imaginación y eso ha confundido a nuestras generaciones y eso los hace que se dispersen, que sean indiferentes, que sean personas que no quieran los refuerzos éticos porque les parecen absurdos, porque les parecen aburridos. Por supuesto, depende mucho de cómo tratemos este tipo de cosas y a la hora de estar personalmente tú y yo, nosotros, las cosas se mueven conforme tú también vas considerando las circunstancias de tu vida que quieras compartir, por supuesto, con los demás. Entonces, bueno, pues estas situaciones nos dan, nos tienen en la necesidad urgente de estar definiendo definitivamente lo que es intangible en nuestro patrimonio, es decir, lo que se puede observar, lo que es perceptible, perfectible además, pero que no puede ser palpable. Entonces, a eso nos referimos con el patrimonio intangible y a eso nos referimos con el patrimonio cultural vivo, en tanto nosotros estamos observando las dinámicas organizativas, ya sean reproductivas, ya sean productivas, porque depende de dónde ponemos el ojo. Pero sí esto es muy importante, porque aquí hay gente que dice, es que la cultura de la violencia, por ejemplo, quizá hay una organización a través de estas situaciones, bueno, de estos grupos, pero no se le puede llamar una organización social porque no estamos a través de estas organizaciones persiguiendo el bien común. Entonces, dado que no existe este bien común para la sociedad, para la civilización en este caso, entonces no podemos considerar que esas organizaciones sean partes de la cultura. Acuérdense que la cultura también viene en estructuración y en constructivismo, en tanto nos hacemos bien los unos a los otros. Por eso la visión cultural es importante y se tiene que desarrollar aún mayor, en mayor medida, vaya, perdón. Entonces, bueno, lo interesante aquí es decir, y ya en términos sociales, definir que lo que es acultural es algo sin cultura, que podría ser esto, y también la cuestión transcultural, que puede ser un empalme de culturas lo que está sucediendo, pero lo vamos a ver con mayor apreciación, con mayor acercamiento. De recuerdo, sujeto trascendente, muchísimas gracias por tu presencia. Sigue con nosotros. Suerte para todas las cuestiones de todos los días.